Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos esta mañana. Vamos a continuar con este estudio que comenzamos la semana pasada. Apartados. La semana pasada el pastor tenía aquí una ilustración, si no mal recuerdo, de dos peceras, ¿verdad? Una pecera con varios peces, ¿verdad? No pescados, peces. Ya pescados ya están del otro lado. Con peces y de repente uno de esos peces brincando, saltando hacia la otra pecera que estaba vacía. En esencia eso es lo que es estar apartado. En esencia eso es lo que es estar separado. ¿De qué queremos estar separados nosotros como creyentes? ¿De qué queremos estar apartados como cristianos? La palabra de Dios nos llama a que nos apartemos del pecado. La palabra de Dios nos llama a que nos apartemos del mundo, aunque vivamos en el mundo, que no seamos parte de. Así que esa es la continuidad que le vamos a dar esta mañana. Apartados, una vida vivida para Dios. Una vida donde en realidad estamos buscando la voluntad de Dios día a día. Y el tema principal de esta mañana es apartados por Cristo. Es lo que vamos a ver a través del libro de Romanos capítulo 6, verso 5 en adelante. Así que hermanos, para comenzar este tema vamos en un momento de oración. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este nuevo día que tú nos has permitido. Gracias, Padre, por la bendición. Gracias por el privilegio de poder estar aquí una vez más, el seguir, Padre, aprendiendo de ti a través de tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes, Padre. Gracias por su vida. Gracias, Padre, porque tú has puesto, como dice tu palabra, el querer como el hacer. Gracias, Padre, por aquellos que vienen en camino. Gracias, Padre, por aquellos que tal vez el día de hoy no puedan estar aquí. Tú sabes el porqué, tú sabes la razón, Padre. Pero sí te agradecemos, Padre, porque la realidad es que tú sigues en control de cada cosa, de cada situación. Bendito Dios, queremos seguir aprendiendo a través de este tema. A través de lo que tu palabra nos dice, lo que es vivir una vida para ti. Queremos, Padre, simplemente buscar tu voluntad, simplemente estar en obediencia. Sí, ciertamente tal vez no sea fácil. Ciertamente tal vez haya tropiezos, haya dificultades en la vida, Padre. Pero sabemos que tú eres fiel, un Dios verdadero, un Dios de fidelidad, un Dios santo. Que estás ahí y sigues ahí para ayudarnos, para levantarnos. Bendito Dios, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a través de este estudio a entender, Padre, lo que tú quieres que entendamos. A aprender lo que tú quieres que aprendamos. A practicar, Padre, lo que tú quieres que practiquemos. Bendito Dios, y así de esa manera poder vivir en tu voluntad. Bendito Dios, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente, Padre, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Apartados por Cristo. Hermano y hermana, vamos a estar como les dije, el libro de Romanos capítulo 6, verso 5 en adelante. Pero la pregunta inicial: ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice el viejo hombre? El viejo hombre, y no estamos aquí hablando de nadie con edad. No volteen a ver al hermano Nemesio, no. No. El viejo hombre, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando se refiere al viejo hombre? Al viejo hombre, no al hombre viejo. Al viejo hombre.
antes de conocer a Dios, antes de conocer a Cristo. O de aceptarlo. En otras palabras, todos tenemos un pasado, ¿verdad? Un pasado de que algunos no quisiéramos recordar. Un pasado del que hemos aprendido. Un pasado del que tal vez el día de hoy nos motiva a ser mejores. Pero es solamente a través de la gracia de Dios. Es solamente a través de reconocer que Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Es solamente a través de eso que podemos reconocer que tenemos un Dios verdadero, que tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Pero sí, la palabra en muchas partes de la palabra nos habla del viejo hombre. En otras palabras, nos hace referencia, y cuando hablamos de hombre no excluye a las mujeres, se habla en el sentido del ser humano. El ser humano, el viejo hombre, aquella persona que éramos antes de conocer a Cristo, antes de aceptar, antes de tomar ese paso a vivir una vida diferente. El viejo hombre nos dice que definitivamente lo dejemos en el pasado, que lo dejemos atrás, que sigamos adelante con una nueva perspectiva, con una nueva manera de vivir. Así de que a eso se refiere la palabra de Dios. Pero mire lo que nos dice el escritor. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos informa diariamente las cantidades de muertes que ocurren en el país. Este control y prevención de enfermedades tiene un récord diario de muertes en el país. Y aquí nos da un ejemplo. Dice, de acuerdo a este centro, el 29 de enero del 2022 murieron 84,974 personas en este país. ¿Recuerdan que hace algunos días les hablaba yo de una cantidad específica que tiene el día de segundos? 86,400 segundos tiene un día. Y aquí nos habla de una cantidad que está cercana a eso. Dice 84,974 personas murieron ese día. En otras palabras, casi una persona por segundo. ¿Usted se imaginaba eso? Que una persona muera casi cada segundo. Estos son datos que da este centro. De estas personas, dice, incluyendo 20,957 que fueron por causa del COVID-19. Estamos hablando de más de un año atrás. La pregunta es, de todas estas personas fallecidas, ¿cuántas estaban apartadas para ir al cielo después de recibir a Cristo como su Señor? ¿Cuántas de esas personas en realidad habían aceptado a Jesucristo? ¿Cuántas de esas personas en realidad vivían una vida separada, apartada para Dios? ¿Cuántas de estas personas que fueron víctimas de enfermedades o que simplemente les llegó la hora de morir estaban en realidad muertas al pecado, pero vivas para Dios? ¿Cuántas? Es una buena pregunta. Porque ese centro de control de enfermedades tiene un dato específico de personas que mueren, pero pues no sabe si esas personas eran salvas o no. No sabe si esas personas eran apartadas para Dios o no. Toda persona, aunque solo tenga unos minutos más para vivir, se puede salvar. Se puede salvar en la esencia de aceptar a Jesucristo. Porque nosotros como seres humanos queremos ver milagros todos los días.
Y queremos que esas personas se sanen y no sufran más, y etcétera, etcétera. Pero hemos pensado en realidad lo que es más importante fuera de esa sanación, que es la salvación. No importa su edad, enfermedad o su modo de vivir, todos tienen acceso a la salvación y al perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En Romanos 6:5 al 14 vamos a estudiar cómo Cristo aparta a los cristianos muertos en el pecado, o muertos al pecado, perdón, pero vivos para Dios. Eso es lo que vamos a ver esta mañana a través de Romanos capítulo 6. Así que quiero invitar a alguien que vaya a los versículos 5 al 7, por favor, si le da lectura, de Romanos 6. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido crucificado del pecado. Amén. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 5 nos aclara que si en realidad, porque eso que dice, porque si fuimos, nos hace una aclaración de que si en realidad nosotros estamos seguros de esa salvación. Nos hace una aclaración de que si en realidad nosotros hemos sido juntamente muertos con Jesucristo. Nos hace esa reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si así fue, si en realidad tomamos esa decisión de morir con Jesucristo, entonces también estaremos con Él en su resurrección. Entonces, si en realidad esa salvación ha sido verdadera, si en realidad esa decisión ha sido fiel, porque si fuimos plantados juntamente con Él en su muerte, en la semejanza de su muerte, entonces también resucitaremos con Él. ¿Por qué nos dice esto? Yo creo que necesitamos regresar un poquito al principio de este capítulo 6. Para entender por qué dice porque si fuimos. Para entender el contexto de lo que el apóstol Pablo nos está hablando aquí. Mire lo que dice el capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Nos hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, el apóstol Pablo nos hace una pregunta. Tú que has aceptado a Jesucristo, ¿aún sigues creyendo que es necesario seguir pecando para que la gracia de Dios sea más abundante? ¿Acaso crees que te es bueno seguir en el pecado? Porque sí, la gracia de Dios es grande y Él perdona. Pero no es necesario que Dios nos muestre su gracia porque nosotros seguimos pecando. Si tú ya has dado ese paso de morir con Jesucristo, de en realidad aceptarlo como tu Señor y Salvador, tienes que vivir una vida diferente.
Es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta carta a los romanos. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta, hermano y hermana, no es una afirmación. En otras palabras, ¿está bien que nosotros que hemos aceptado a Jesucristo sigamos en el pecado? No, sí, la gracia de Dios es grande. Pero no es necesario que nosotros sigamos en ese estilo de vida para que la gracia de Dios sea más grande. Mire cómo continúa el verso 2. En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el paso que hemos tomado, hermano y hermana, que hemos aceptado a Jesucristo. Hemos tomado esa decisión de morir al pecado. Y dice, y nos vuelve a preguntar, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? No funciona, dice la palabra de Dios que él por su santidad no puede tener relación con el pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está aclarando que ciertamente tal vez tenemos un pensamiento erróneo. Que no podemos estar viviendo en el pecado y decir que somos cristianos, que somos salvos. Verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Que en realidad hemos tomado ese paso, que en realidad hemos estado dispuestos a morir al pecado, a apartarnos de él, a ser separados. Verso 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así nosotros nos olvidemos del viejo hombre. Así nosotros nos apartemos de aquellas cosas que nos gustaba hacer, pero que en realidad no le agradan a Dios. Así nosotros andemos en vida nueva. Y entonces viene el verso 5 que acabamos de ver, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque si en realidad hemos tomado ese paso al cristianismo, a ser un seguidor de Jesucristo, tenemos que morir juntamente con Jesucristo. Tenemos que entender que ese es el paso. Entonces la pregunta que tal vez tenemos que hacernos nosotros el día de hoy: ¿cuál es nuestra excusa? ¿Cuál es nuestra excusa para vivir en el pecado? ¿Qué es lo que nos sigue arrastrando a ciertas situaciones de la vida que son situaciones de pecado? ¿Cuál sería nuestra excusa delante de Dios? Si nosotros decimos haber muerto con Jesucristo, si nosotros resucitaremos con Él a través de la decisión que tomamos en algún momento de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuál sería nuestra excusa? De acuerdo a lo que Pablo nos dice del verso 1 al 4 del capítulo 6. Oh, es que la gracia de Dios es grande. No, la gracia de Dios sigue siendo grande. Pero a través de su gracia es que nos ha llamado a vivir una vida de santidad. A través de su gracia que Él mostró a través de Jesucristo en la cruz.
Dice el verso 6, dice, sabiendo esto, sabiendo esto. Sabiendo esto. ¿Qué es lo que no sabemos, hermano y hermana? ¿Cuál es nuestra duda? ¿Cuál es nuestra excusa que no sabemos? Dios mismo dice, mi pueblo perece a causa de su ignorancia, a causa de no tener el conocimiento necesario. Esa es nuestra excusa aún en este tiempo, hermano y hermana, que no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Esa es nuestra excusa, que por eso seguimos cayendo en el pecado. ¿Cuál es nuestra excusa? ¿Cuál será nuestra excusa delante de Dios en el momento de juicio? Yo creo que no tenemos ya excusa. Yo creo que ya no hay excusa, hermano y hermana. O tal vez estamos en un momento donde no tenemos claro lo que es la definición de pecado. ¿Qué es pecado? Bueno, ciertamente podemos hacer un enlistado grande de lo que es pecado. Pero si queremos llegar al punto claro de lo que es la definición de pecado, pecado es algo que hacemos, decimos o pensamos que va en contra de los deseos, mandatos y santidad de Dios. Eso es pecado. Y sí, ciertamente la palabra de Dios nos va a describir muchas cosas. Y entonces siempre lo hemos dicho, he ahí la importancia de que usted y yo estudiemos la palabra de Dios. Que estemos bien informados de qué es lo que a Dios no le agrada, de qué es lo que a Dios no le gusta, de qué es lo que Dios espera de usted y de mí. Para que en otro momento no tengamos excusa. Para que en otro momento no vengamos a preguntarnos como esta pregunta del capítulo 6, verso 1, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, de ninguna manera. No hay excusa. No hay excusa, hermano y hermana. Es por eso que aquí el apóstol Pablo nos aclara esto. Verso 7. Perdón, deje regresar al verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Sea destruido. ¿A fin de qué, hermano y hermana? De que no sirvamos más al pecado. De que en realidad hagamos una separación total del pecado. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. Y si recuerda usted, 2 de Corintios 5, 17, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno se dice ser cristiano, de modo que si alguno ha tomado esa decisión de seguir a Jesucristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Usted cree que Jesucristo nos da una falsa promesa, hermano y hermana? ¿Usted cree que en realidad nosotros no tenemos control de nosotros mismos? La palabra de Dios nos dice que nos ha dado libre albedrío. La palabra de Dios nos dice que nosotros podemos decidir entre qué es lo que queremos hacer o qué es lo que no queremos hacer.
Así de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y es lo que aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia en esta carta a los romanos. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, el que ha tomado esa decisión personalmente, el que ha tomado ese paso, tiene que entender que debe de haber una muerte. ¿Y quién tiene que morir? El yo. El yo. El yo quiero esto, el yo quiero lo otro. El a mí me gusta esto. El por qué no tengo aquello. El yo tiene que morir. Y entonces ahí es donde somos justificados. Ahí es donde somos justificados. Segunda pregunta de este estudio. ¿Qué pecado te mantiene cautivado? Hay algo por ahí que todavía nos mantenga cautivados, que nos tiene agarrados, que no queremos o que pensamos que no podemos dejar. Hay algo en nuestra vida que nos tiene cautivados, que nos tiene ahí amarrados, que no nos deja avanzar a completar esa muerte. Hay algo en nuestra vida. Reflexionemos en eso, hermano y hermana. ¿Qué es eso? Mientras reflexionamos, le voy a pedir a alguien que vaya al verso 8 al 11, por favor. Capítulo 6. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sabe que esto suena maravilloso? Nada más que hay dos palabritas bien pequeñas con las que comienza este versículo 8. Y sí. ¿Ha oído que el americano usa mucho esa palabra? What if? ¿Qué tal y si? Y si fuera esto, y si fuera lo otro. Como que no hay una seguridad. Y aquí comienza el apóstol Pablo, y si morimos. En otras palabras, si estamos con esa seguridad de que así fue. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pablo comienza este versículo con algo que puede ser probable, pero que debemos de tener la seguridad. Que nosotros tenemos que tener esa seguridad de que en realidad hemos tomado ese paso de morir con Cristo, para que entonces vivamos con Él. Verso 9 dice, sabiendo. Recuerda que el verso 6 también así lo decía, sabiendo. ¿Tú sabes o tú no sabes? Es la pregunta de esta mañana. ¿Tú tienes el conocimiento o no lo tienes? ¿O tienes dudas? ¿O tienes inseguridades? ¿O estás ahí como que... ¿Y será que en realidad sí fui salvo? ¿O será que no lo fui? ¿O será que en el momento de la tentación, híjole, es que la realidad es que no estoy seguro? ¿Estás consciente tú de eso? Sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere.
Jesucristo lo entregó todo. Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció al pecado. Sabemos eso, nosotros lo reconocemos como creyentes, como cristianos, hermanos y hermanas. Que Jesucristo ya lo venció, que Jesucristo venció a la muerte. Dice, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte no tiene ningún control sobre Jesucristo. Y si usted ha confiado en Jesucristo, la muerte tampoco tiene control sobre usted. Bueno, vamos a llegar a una muerte física, hermano y hermano. Yo aquí no le estoy prometiendo nada. Una muerte física, sí. Todos estamos en esa lista. Pero aquí estamos hablando de una muerte espiritual. Esa muerte espiritual ya no, si usted está confiando en Jesucristo, si usted ha entregado su vida a Él, esa muerte ya no tiene control sobre usted. Dice verso 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Una sola vez. Jesucristo lo entregó todo para que usted y yo ahora podamos ser justificados. Ciertamente y humanamente sí podemos de repente fallar. De repente. ¿Sabe cuál es el problema, hermano y hermana? Cuando lo hacemos intencionalmente. Cuando tenemos el pleno conocimiento de que eso que vamos a hacer es pecado y aún así lo hacemos. Ahí está el problema. Verso 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Para quién vivimos nosotros, hermano y hermana? La semana pasada parece que tocamos ese tema. A veces nosotros como seres humanos decimos, no, yo vivo para mi familia. Yo vivo para mis hijos. Yo vivo para mi esposa, para mi esposo, etcétera, etcétera. Le damos un lugar privilegiado a alguien. Pero ¿qué tal si empezamos a pensar que en realidad vivimos para Dios? Que en realidad todo lo que hacemos, decimos, pensamos, refleja quiénes somos. Refleja ese cristiano que decimos ser. Refleja la gloria de Dios. ¿Para quién vive usted? Debemos entender que, hermano y hermana, tenemos que controlarnos a nosotros mismos. Sí, ciertamente vivimos en un mundo de pecado, en un mundo caído, donde el pecado es latente a donde quiera que vayamos. Pero entonces, ¿qué hacemos con 1 Corintios 10:13? Pues aquí estamos hablando de vivir una vida vivida para Dios. La semana pasada vimos la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reflejar esa santidad? Cuando 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, que no sea lo que viene de tu pensamiento, que no sea lo que viene de tu corazón, que no sea en realidad algo que tú deseas y quieres humanamente. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. Aquí está la pregunta del millón, hermano y hermana. ¿Usted ha conocido a algún cristiano que vive en pecado? ¿Usted ha conocido a algún cristiano que vive en pecado? ¿Cómo fue?
funciona eso. Lo que estoy aquí hablando es de algo intencional, hermano. Que tenemos el conocimiento de lo que es el pecado en sí. De que tenemos la plena seguridad de que es algo que no le agrada a Dios. Y aún así tomamos ese paso de seguir viviendo en esa tentación, de seguir viviendo en ese pecado. ¿Cuántas veces ha oído esa gran excusa? Dice, es que soy ser humano. Es que la carne es débil. ¿Cuántas veces hemos oído eso, hermano y hermano? ¿O cuántas veces lo hemos dicho? Esa es la realidad que se está viviendo en este tiempo, hermano y hermana. La pregunta es, ¿para quién vivimos? ¿Queremos seguir viviendo para nosotros mismos? Para satisfacer todas nuestras necesidades, nuestros deseos personales, carnales, humanos. ¿O para quién estamos viviendo? Porque aquí el verso 10 dice, termina, mas en cuanto vive, para Dios vive. Aquel que ha muerto, aquel que ha entregado y que en realidad ha entendido que tiene que morir con Jesucristo, dice, que resucitó, pero que ahora vive, y vive ¿para quién? Para Dios. Verso 11 dice, así también, vosotros, ahí nos incluyó a todos, hermanos, ahí vamos nosotros, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así también cada uno de nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérese usted, hermano y hermana, y yo también, muertos al pecado, pero vivos para Dios, a través de Cristo Jesús, a través de ese gran sacrificio en la cruz. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estáis juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta de esta mañana, hermano, no sé si todavía habrá duda. Si todavía podemos decir, es que no estoy seguro, es que no, en realidad no entiendo lo que es morir al pecado, lo que es morir con Jesucristo, lo que es vivir una vida a la que Dios nos llama a cada uno de nosotros a vivir, una vida de santidad. Ahora, yo en ninguna parte he encontrado que va a ser algo fácil. Eso sí se lo aseguro. Va a requerir de esfuerzo, va a requerir de sacrificio, va a requerir de dedicación, va a requerir de determinación. Pero ¿sabe de qué más va a requerir? Que es lo más importante, de que usted se tome de la mano de Dios en su diario vivir. Eso va a ser lo más importante. De otra manera, seguiremos lidiando con tantas cosas en este mundo. Aquí el escritor nos hace una pregunta más. ¿Por qué el cristiano peca deliberadamente? Deliberadamente, intencionalmente, conociendo y teniendo conocimiento de que es pecado. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos está faltando para que eso no suceda?
Eso simplemente, hermano, tiene que ver con nuestras malas decisiones. Tiene que ver con nuestro orgullo. Tiene que ver con nuestra falta de comunión con Dios. Es así de sencillo. Claro, podemos culpar a todo el mundo. Podemos culpar al enemigo, a Satanás. Sí, podemos culparlo. No, me hizo caer. No, sí, cuidado. Satanás me hizo caer. No, el compañero de trabajo, si viera qué insistente es. No, la vecina, si viera qué insistente es, etcétera, etcétera. Y a todo mundo le echamos la culpa. Porque hemos caído, porque hemos fallado, porque hemos pecado deliberadamente. Y entonces, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que no sea algo que nosotros en realidad podemos tener control de. Quiero invitar a alguien que vaya a los últimos versos que vamos a ver esta mañana. Verso 12 al 14. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, y tampoco presentéis vuestros miembros de pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Mire lo que el apóstol Pablo nos dice en este pasaje. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De modo que lo obedezcáis. En otras palabras, tenemos la oportunidad de desobedecer al pecado. En otras palabras, podemos aplicar lo que se nos ha dado, el libre albedrío. En otras palabras, tenemos la oportunidad de no dejar que se empiece a formar un reino en nuestra vida, un reino de pecado. No reine, dice, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en este cuerpo que es de carne y hueso. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En la palabra de Dios hay un pasaje en el libro de Juan capítulo 8, verso 1 al 11, donde nos habla de una mujer que fue encontrada en adulterio. Una mujer que fue llevada a un lugar donde iba a ser apedreada hasta la muerte. Porque esa era la ley. Esa era la ley. Según los que juzgaban a esta mujer, ella pecó intencionalmente, porque sabía que de acuerdo a la ley, lo que había hecho era pecado. Y ciertamente. Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente serán muertos. Ahora, los judíos aquí querían cumplir la ley. Esa es parte de la ley. Entendían que esta mujer lo hizo intencionalmente porque sabían y conocían la ley. En ninguna parte del pasaje nos habla del hombre. ¿Dónde quedó? No sé. Si se echó a correr o no lo pudieron alcanzar, o no sé. Pero él no estaba presente.
Pero aquí el pueblo judío quería aplicar la ley a esta mujer. Y Jesucristo está en esta escena. Jesucristo, en lugar de dejar que apedrearan a la mujer por su pecado, hizo que los que la acusaban y juzgaban reconocieran sus propios pecados. Y si conocemos la historia, sabemos que la gente empezó a irse. La gente se fue, porque no hubo quien pudiera aventar la primera piedra. ¿Qué dijo Jesucristo? El que esté libre de pecado, tire la primera. La multitud se empezó a desaparecer. Jesucristo hizo que cada uno de los que estaban presentes reconociera su propio pecado. ¿Sí? Esta mujer había sido encontrada en el acto. Pero cuando Jesucristo habla, los demás reconocen su pecado que tal vez no había sido expuesto. Y se empiezan a ir. Jesucristo aquí, por la gracia de Dios, demostró que por medio de Él los pecados pueden ser perdonados. Jesús reconoció el pecado de ella, pero observamos que Jesucristo la perdonó y le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahí es donde podemos ver la gracia de Dios. Ahí podemos ver que nosotros como humanamente también queremos ser jueces de los demás. Por ahí es donde vemos que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos puede hacer reconocer nuestro propio pecado, en lugar de estar juzgando al prójimo. Aquí nadie sabe lo que pasó con el cómplice que pecó con ella. Los dos eran ejemplos de dejarse usar como instrumentos de iniquidad. Los dos eran un ejemplo de dejarse usar como instrumentos de iniquidad. Pero lo que sí sabemos es que Jesús la perdonó. Romanos 6:13 nos dice que no permitamos que el pecado y los deseos carnales nos dominen, pero que seamos un instrumento de justicia. ¿Para quién estamos viviendo, hermano y hermana? Estamos viviendo para nosotros mismos. Estamos dejando que nuestros deseos carnales nos arrastren y nos lleven a caer en pecado. O en realidad queremos vivir una vida de justicia. En realidad queremos ser ese instrumento de justicia que Dios quiere que seamos. Verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, pero sí estás bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios a través de Jesucristo, a través de ese gran sacrificio que era necesario para pagar el precio del pecado del mundo. Estamos listos, hermano y hermana, para vivir bajo esa gracia. Bajo esa gracia que nos llama a que vivamos una vida de santidad, que vivamos una vida donde no estamos entregándonos a nuestros deseos carnales y mundanos, donde no estamos permitiendo que esos deseos ganen la batalla. O seguimos ahí lidiando. Jesucristo ha pagado el precio, hermano y hermana. La gracia de Dios es abundante, pero no podemos seguir viviendo en pecado para que la gracia abunde más. Somos llamados a vivir una vida de santidad. Somos llamados a ser un instrumento de justicia. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia.
donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. La salvación cambia al nuevo creyente en su modo de pensar, de actuar y de vivir una vida justa y alejarse de la iniquidad. La iniquidad no solo es usar el cuerpo para pecar, pero también es hacer la maldad y cometer injusticia en contra de alguien más. Así de que, ¿dónde estamos esta mañana, hermanos? ¿Qué significa para usted estar vivo entre los muertos? ¿Qué significa eso para usted? Estamos en un mundo donde vemos muchos muertos caminando por todos lados. No están muertos físicamente, pero sí espiritualmente, ¿no? Eso es vivir una vida y estar vivo entre los muertos. Es que estamos dispuestos a hacer esa diferencia, es que estamos dispuestos a remarcar lo que Jesucristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. El tema es que Jesucristo, somos apartados por Jesucristo. Jesucristo nos sigue apartando, Jesucristo nos sigue separando. Jesucristo solo quiere que nosotros tomemos esa decisión de fe para que entonces podamos morir al pecado, para que entonces ahora podamos vivir una vida de justicia y ser ese instrumento de justicia. Vamos a concluir aquí. Recuerda que somos pecadores, pecadores perdonados. Somos perdonados y liberados de las garras del pecado. Aunque el pecado sigue siendo una lucha constante, nacimos con la naturaleza pecaminosa desde el tiempo de Adán y Eva, pero el Señor Jesús murió una sola vez por todos los pecadores. Una sola vez. Entonces, cuando nosotros intencionalmente pecamos, estamos diciendo: Jesucristo muere otra vez. Jesucristo, ven a morir otra vez por mí. Jesucristo murió una sola vez y lo hizo por todos. Recuerda que la tentación se puede resistir con la ayuda del Espíritu Santo. Ora para que puedas discernir y aceptar la salida que Dios le ofrece cuando el pecado quiere dominarte. Persiste en vivir una vida de justicia para agradar a Dios, porque en Cristo estamos apartados para la promesa que es la vida eterna. Gálatas 5:16 nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso es lo que el apóstol Pablo nos anima a que nosotros andemos en el Espíritu. Tengamos una vida espiritual que es solamente a través de una relación personal con Jesucristo. ¿Sabe qué más nos dice el apóstol Pablo? En la carta a los Romanos, y con esto termino. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga.